Sí, sí, ahora sí. Bájale un poquito. Bájale porque tiene eco. Gloria a Dios. Un poquito más. Uno, dos, uno, dos. ¿Escuchan bien, hermanos? Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es día miércoles de estudio bíblico. Hoy estamos, hermanos, celebrando un miércoles más donde profundizamos en la Escritura. Y es bien importante tener la madurez suficiente. Regáleme un poquito más de volumen, por favor, lo siento bien apagado. Así. Es bien importante, hermano. En el estudio bíblico tiene que estar una persona con madurez espiritual para entender qué es lo que la misma palabra nos está enseñando. Así que vamos a comenzar, mis hermanos. 250, a combatir. Resuena la guerrera voz del buen Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a combatir. Resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy amando está sin desmayar. Seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. ¡Vamos! A la victoria, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia nos sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán en la constante y seguir sin vacilar, y vencerás la hueste de Satán. La batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, y con tu gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todo tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará las manos. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a pedir al Señor por medio de nuestro hermano José Rodríguez que pase y nos pida la bendición del Señor para el servicio de esta hora. Amén, iglesia. Amén. Vamos, ahora sí. Oremos, hermano. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, primeramente para pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras iniquidades, Señor, que hemos conocido en este momento. Perdónanos, Señor, y prepara nuestro corazón para recibir ese alimento espiritual que es el que nos impulsa a venir, Señor, aquí a reunirnos. Señor, bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino, Señor, bendice a nuestra familia pastoral y a todo, Señor, el servicio de esta noche lo depositamos en el hueco de tu mano, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias, hermano José Rodríguez. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor por medio de nuestra hermana Aida Beatriz. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanitos. Amén. Amén. Ahora sí. Número 47. Digno es el Cordero que inmolado fue. Número 47.
95. Es Cristo la roca y el ancla de mi ser y de mi fe. 95. En las inmensas olas del bendecido mar que asaltan de mi alma, da todo el pastor, con plena fe a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayer de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. En Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. En Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga ayer. Por fe yo iré al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Gloria a Dios. La roca y el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayer del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. 487. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, y todos los días nos gozamos en el Señor, ¿verdad, hermanitos? Amén. 487. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo se prolonga el gozo y saber por qué. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo se prolonga el gozo y saber por qué. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y para terminar, número 500. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si nos falta todavía amor, es porque no tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Pidámosle al Señor y pongámoslo en acción. Primera de Juan 4, del 7 y el 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque
no conoce a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos quedamos con nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué bendición tenerles a mitad de semana para poder escudriñar la Escritura. Amén. Y aprender de ella. Es importante aprender. Es importante primero gatear antes que caminar. Hay quienes quieren correr y ni siquiera los tienen chineados. Hay quienes quieren correr y ni siquiera pueden gatear, ¿verdad? Así que es importante aprender la Escritura. Hermano, para que usted tenga éxito en la vida, reciba la palabra de Dios. No la reciba de los hombres. Recíbala de Dios, porque cuando es de Dios, la Escritura dice que es espada de dos filos. Sirve para corregir, pero también uno mismo se daña. Amén. Se daña en el aspecto de que si usted usa una hoja de Gillette para cortar, usted dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Entonces, ¿de dónde la va a tomar usted? Del ladito, porque hiere de los dos lados. Amén. Tanto el que la da como el que la recibe. Tanto el que la enseña como el que la recibe. O sea, aquí es el que le enseña, aprende. El que la recibe, aprende. Entonces, así, esa es la base del estudio bíblico. Así que vamos a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 7. A partir del versículo 7 de 2 de Corintios 12. En cuanto soy débil, soy fuerte. En cuanto soy débil, soy fuerte. Vamos a leerlo y vamos a, hermanos, a comenzar en el 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues ya debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstolos, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Queremos pedirte que nos instruyas, Señor, que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, hemos estado estudiando 2 de Corintios y siempre es bueno que nosotros recordemos el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la obra misionera la hizo el apóstol Pablo en Corinto. Encontró tierra fértil donde predicar el evangelio, porque en Corinto había muchos judíos. Entonces los judíos habían pues mantenido el conocimiento de la ley. Ellos sabían de un Mesías, ellos sabían del Espíritu Santo, ellos sabían del pacto, ellos sabían de la promesa. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega a ese lugar y empieza a predicar, busca a las personas que han oído de esto y les empieza a decir: miren,
este Cristo que murió, porque la muerte de Cristo fue una noticia mundial. Miren qué interesante, no había internet, pero la muerte de Cristo fue una noticia mundial, porque se oyó en aquellos tiempos que el profeta de Galilea había sido crucificado. Entonces esa noticia se extendió por todo el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué se extendió la noticia de Jesús? Si él era un profeta más, si se le hubiera conocido así, ¿no? Si se le hubiera conocido así. Él era un rabino más para los judíos. ¿Por qué? Porque había de parte de Jesús una característica muy importante. Y la característica importante de Jesús era que él tenía una implicación política, una implicación monárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús podía reclamar el trono de Israel. Oiga esto, así como Saúl fue rey, así como David fue rey, así como Salomón fue rey, Jesús tenía la implicación monárquica que él podía reclamar el trono. Entonces le tenían miedo. Incluso le tenían miedo hasta los romanos, porque él era una persona que tenía la implicación política y monárquica, y no solamente eso, también religiosa. Entonces tenía un gran poder. Entonces Jesús en su tiempo fue un gran personaje, terrenalmente hablando. Sí, sin ser hijo de Dios. Si quitémosle lo de hijo de Dios, él era un gran personaje, terrenalmente hablando. Tanto que las multitudes le seguían. Las multitudes le seguían. 20,000, 30,000, 40,000 personas le seguían y escuchaban. Y era un dato bien curioso que el Señor utilizaba la acústica. Entonces no habían micrófonos. Decía Shafik Handal que cuando él comenzó en la lucha revolucionaria política, se le hablaba a 2,000 personas sin micrófono. Imagínate, por los años 60. Y hoy para hablar en un cuarto de hotel hay que usar micrófono. Pero Jesús usaba la acústica. Es decir, él buscaba los lugares donde estuviera rodeado de montañas y hubiera eco. Y entonces la gente en silencio, él podía hablar a las multitudes y todos escuchaban. Algo, no era una cosa sencilla, era algo increíble, algo maravilloso. Entonces Jesús le seguía mucha gente porque él tenía un valor político, un valor monárquico, un valor religioso. Él era un rabino, es decir, los mismos judíos al día de hoy lo reconocen como un rabino, como un profeta. Los mismos judíos de hoy, históricamente. ¿Por qué? Porque no pueden negar la existencia de Cristo, históricamente hablando. Entonces, Jesús entonces cuando el apóstol Pablo fue a predicar a los corintios, les dijo, este Jesús que murió allá en Jerusalén, él era el Mesías. Y la Escritura, si ustedes revisan la Escritura, allá dice en el Salmo 22, ¿verdad? Allá dice, Elí, Elí, lama sabactani, que son las palabras que él tenía que sufrir en una cruz y morir. Isaías capítulo 53 dice, y la paga por nuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, él los llevó. Entonces ya comenzaban a reflexionar los judíos y decían, y entonces en Cristo se ha cumplido la profecía del Mesías. Y así, y anunciándoles el Evangelio, y a través de lo prodigioso del Espíritu Santo, cuando las personas recibían a Cristo, era necesario que hubiese manifestación espiritual. Que hubiese manifestación espiritual. Entonces la gente
veía la manifestación del Señor en alabanza, en dones. Por eso es que el apóstol Pablo, después que hace la obra y siembra esa iglesia, en inglés aquí hay una profesión que se llama planting churches. O sea, personas que van a un lugar y predican el evangelio, y cuando ya hay 30, 40 personas que se convirtieron al Señor y están escuchando el mensaje, entonces se trae un pastor. Creo que ahorita estamos bien. Se trae un pastor. Muchas gracias. Entonces, eso hizo el apóstol Pablo ahí en Corinto. Pero él estuvo ahí menos de 2 años. Y el Espíritu Santo aquello comenzó a germinar, aquello comenzó a crecer, aquello comenzó a dar fruto. Porque recuerden la figura. Recuerden la figura del reino, porque el reino de Dios, dijo el Señor, es semejante a una mujer que tomó unas medidas de harina, la hizo masa, la escondió y leudó. Nadie puede detener el evangelio, hermanos. Nadie. Si usted se va a la iglesia, no crea que la iglesia se va a echar a perder, se acabó el ministerio. No, está lejos de eso. El ministerio no depende de los hombres. Es poder de Dios, dice la Escritura. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. De Dios depende. No depende ni de mí, ni de usted, ni de nadie. El evangelio sigue. El evangelio sigue. Entonces, en este contexto, el evangelio, entonces el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, está escrita para conducir a los hermanos, para guiar a los hermanos y decirles qué era lo que estaba pasando con ellos. ¿Qué era? Que no, pero de repente hay un hermano aquí que comienza a hablar en idiomas sumerios o sumerios, que fue el primer idioma que se escribió, ¿no? Idiomas antiguísimos. Nosotros tenemos hoy el idioma más antiguo, es el sumerio. ¿Y cómo saben? Porque él fue el primero que se escribió. Han habido otros idiomas que no sabemos qué idiomas fueron y que se han perdido en la civilización. Los nietos hijos de Abraham. ¿Entienden eso? Los nietos hijos de Abraham, que eran hijos de sus hijas, y él era el papá. A la vez que eran nietos, eran hijos. Moab y Amón, ellos hablaban unos idiomas que se perdieron en la antigüedad. Se perdieron. Pero no se dejaban escritos. Por eso no vemos cómo se escribía. Porque no estaban. No había escritura. Pero el primer idioma que se empezó a dibujar, a escribir con grafos fue los sumerios. Entonces, aquello en Corinto, entonces el apóstol dice: señores, les voy a dar una guía para que sepan qué es lo que está pasando. Entonces, le escribe Primera de Corintios, donde le dice: señores, el Espíritu Santo es el que conoce todo lo del Padre, y nos ha dado a nosotros ser partícipes de su divinidad. Ser partícipes cuando ustedes recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. También el Padre vino a vivir a vuestro espíritu. También el Espíritu Santo vino a vivir a vuestro espíritu. También el Hijo vino a vivir a vuestro espíritu. Y allí Él está germinando en obras espirituales. Entonces no tengan miedo, porque eso es natural. Eso es natural que pase, como este evento que pasó en Asbury, en esa universidad, que comenzaron a hacer un culto sin mayor programación. Simplemente comenzaron a alabar al Señor y llevaron 3 días ahí alabando y nadie se quería ir. Nadie se quería ir, porque fue del Espíritu. Esto no lo pueden entender muchos. Aún dentro de las congregaciones no lo pueden entender, porque no tienen el Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Esta es una relación.
con el Señor. Es otra cosa. Esto no es parar la oreja solo para lo malo. No, el Espíritu Santo, la paz que da, la paz que el Espíritu Santo genera, nos permite a nosotros eliminar lo malo, hombre. Si usted está lleno del Señor, a usted no le importa que aquel, que el otro, no, usted está lleno del Señor. Entonces, cuando la iglesia es guiada por el apóstol, Primera de Corintios es la guía del apóstol hacia aquella iglesia que había nacido. Y usted lee Primera de Corintios, todo es instrucciones, correcciones. Hermanos, la Santa Cena no se celebra así. La Santa Cena es un recordatorio. Hermanos, el Espíritu Santo les va a dar a ustedes dones, les va a dar a ustedes administración, les va a dar a ustedes dones de servicio. Exacto. Entonces, Segunda de Corintios, ya más adelantito, 4 o 5 años después, de 3 a 5 años después, hay una peculiaridad con Corinto. Porque Corinto recuerde que era parte del Imperio Romano, y ahí había mucho cerebro, mucha gente intelectual. Y a mí me lo han dicho pastores muy grandes. Me han dicho, hermano, quiero decirle algo. Sí, pastor. Usted atrae gente muy intelectual, me dicen. En su congregación hay gente muy intelectual. Y les digo yo, sí, aquí hay gente que no pasa chancha con mazorca. Toda la gente que tengo yo en la congregación son gente muy intelectual. Saben pensar. Entonces, en Corinto era así. Gente muy pensante. Gente muy capaz. Gente muy pensante. Y que investigan, que leen, que les gustan las noticias. Gente así como ustedes. Que les gusta aprender. Yo llego a la casa de algún hermano y está viendo el YouTube, aprendiendo. Hermano, ¿y qué está aprendiendo? No, este hombre está estudiando lenguas antiguas y estoy viendo algunos vocablos. Yo debería estar haciendo eso, pues. ¿Verdad? Increíble. Entonces, el Corinto era así. Corinto era gente muy capaz. Entonces, el evangelio fructificó rápido. Porque hay algo que se llama marco de referencia. Marco de referencia es toda la sabiduría que usted ha obtenido estudiando. Toda la sabiduría que usted ha obtenido. Eso se llama marco de referencia. Usted ya tiene un cúmulo de conocimiento. Como una computadora. Usted le mete información a la computadora y usted luego busca. Ahí está la información. Porque ya usted le puso. Nosotros somos igual que una computadora. Tenemos la misma función de RAM y ROM. Tenemos la misma función. Usted tiene un storage y también tiene un procesador. Un storage que es donde acumula la información y el procesador que es el que le ayuda a buscarla rápido. Igual. Entonces, en Corinto estaba la gente muy intelectual. Entonces, sabían mucho. Entonces el evangelio les pegó rápido. Y al pegarles rápido el evangelio prosperó. Hermano, prosperó que las congregaciones eran de 500 personas. O sea, las iglesias de Corinto no eran 20 personas. No, las iglesias de Corinto eran grandes. Entonces había que, ahí se conoció el crecimiento celular. Hermano, ya no cabemos acá. Y como no existía la facilidad del transporte, no existía. Entonces, no es como hoy, ¿no? Hay gente que viaja 1 hora para ir a la iglesia. Y usted calcula 1 hora son 60 millas. ¿Verdad? Son 85 kilómetros. Y a pie no se puede. Entonces, no eran mega churches como hoy, ¿no? Y que habían metrópolis. No, entonces lo que hacían era, mi hermano, atienda usted aquel grupo. Y lo vamos a instalar a usted como pastor y ya quédese ahí ministrando aquel pueblo. Entonces,
se comenzó a crecer Corinto. Y entonces, lamentablemente, el hombre es vanaglorioso. Lamentablemente, el hombre es bien vanaglorioso. Se cree que él es el inventor del agua hervida. ¿Verdad? Se cree que son... Sí, hay algunos que se creen que le hallaron, porque hasta el día de hoy nadie ha sabido contestar de qué lado va la oreja de la vacinica, si del derecho o del izquierdo. Hasta el día de hoy no se sabe. Pero hay algunos hermanitos que creen que ellos ya saben de qué lado se puso. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Hay hermanitos que ellos ya creen, tienen un gran ego. Y hablan como que si realmente fueran y no tienen nada. Eso es como comer jaiba. Que lo rico es lo que despide, pero usted la abre y no tiene nada. Puro cascarón. Así hay varios. Son puro cascarón y panza, como yo. ¿Verdad? Hermano, así que, hermano, hay quienes... Pero ahí en Corinto comenzó a crecer la iglesia y lamentablemente la vanagloria del hombre. Entonces el apóstol Pablo no era una persona imponente. Él era un viejito, encorvado, chiquito, enfermo. Entonces lo comenzaron a menospreciar. Y ya no le querían dar entrada a las iglesias que él había formado, a los discípulos. Entonces, ya segunda de Corintios se trata de todos los problemas que se dan en las iglesias. De todos los problemas que se dan en las iglesias. Lamentablemente, la felicidad suya, hermano, hace infeliz a varios. Se lo voy a repetir. Lamentablemente, la felicidad suya hace infeliz a varios. Usted tiene un buen matrimonio, muchos se enojan porque ellos no lo tienen. Usted tiene buenos hijos, muchos se enojan porque usted no los tiene. Usted tiene un buen nivel de vida, muchos se enojan porque usted no lo tiene, porque ellos no lo tienen. Entonces, afecta. En el ministerio afecta. Imagínese usted, es de la congregación y usted tiene una profesión, usted va a hacer un trabajo, usted gana $1,200, $1,500, $3,000 en un día. Yo trabajé, cuando vine a este país, yo trabajé con un señor que hacía aire acondicionado. Poníamos las unidades, las quitábamos, hacíamos la tubería, las pipas, y yo recuerdo que estábamos poniendo unas unidades y las unidades estaban en el ático. Y las unidades pesaban 250 libras cada una. Entonces me dice él, vamos a meter una grúa, la vamos a meter por la ventana del ático, allá del techo, pues la vamos a meter por un lado. Y le digo yo, ¿y si me le echo el lomo? ¿No íbamos a estar ahí toda la semana? No, me dice, eso no se puede. Como es que no tiene escalera el ático, ¿cómo no? Écheme, eran 2 unidades. Un día nos estuvimos. Ahí me temblaban las canillitas, pero las subí. Sí. Entonces el hombre estaba cobrando $3,000 por las unidades y 3,000 de obra, de mano de obra. 3,000 en un día se ganó él $12,000. Y a mí me pagaba 150. Mire, me dijo, tómese el otro día, no venga a trabajar, pero lo voy a pagar por el sacrificio que hizo. Me pagó el día. Pero otra vez fuimos a una gasolinera y solo fue a limpiar no funcionaba el aire, lo limpió el compresor que no estaba trabajando y trabajamos 2 horas y le dijo, ¿cuánto es? 600, le dijo, a 300 la hora. Ha de ser bien duro para aquellos que, yo no menosprecio ningún trabajo, ¿verdad? Pero ha de ser difícil para aquellos que ganan a 8 la hora, pues no sé, o 10 la hora. Entonces, esa fricción viene acá a la iglesia. ¿Se entiende? O sea, mi esposa estaba trabajando de manager y le pregunté a la hermana, pero fue bien espontánea la hermana, ¿verdad? Hermana, le digo, ¿y a usted cuánto le pagan allí? 800, le digo. ¿A 15? Le digo. No, a la semana, le digo. ¿Y por qué? Le digo. Mire.
Y hasta mi padre se asustó por el... ¿Y por qué? Porque sí, pues. Entonces, esto afecta, hermano. Afecta en las congregaciones. Entonces, todo lo que nosotros hemos estado estudiando, estos capítulos, es ese roce que usted tiene que aprender a manejarlo. Usted tiene que tener una gran madurez para aprender a manejar eso. Porque si no, le va a destruir. Si no, le va a destruir. Entonces, el apóstol Pablo le está hablando a todos los líderes de los problemas que se dan con las congregaciones por la diferencia social. Por la diferencia social. La diferencia política. La diferencia hasta deportiva. Y todo. Hasta por eso hay problemas en las iglesias. Por la diferencia deportiva. Y es aquí donde tenemos que tener la madurez espiritual. Aquí tenemos que tener esa madurez espiritual. Entonces el apóstol les dice, miren señores, ya les dije que sí hay diferencias, que sí, pero no nos gloriamos. Y si usted se va a gloriar por lo que es en el ministerio, porque le voy a decir algo, el ministerio da significancia. Hay gente que con el título pastor se enferman. Ay, el pastor. Es que aquí él tiene su ministerio. Él no se va de la iglesia porque él aquí tiene su ministerio, pero ya no le gusta venir. Dice Marcos Witt en su seminario del lidere, dice, cuando un líder ya no tiene su corazón en el ministerio, hay que sacar el cuerpo de él también, porque hace mucho daño. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Nosotros tuvimos un líder acá. A mí me dio mucho pesar que se fuera. Pero con el tiempo ya no. Cuando me di cuenta que su malestar venía de muchos meses atrás, años quizá, y todo lo que hablaba en contra mía, que yo venía a predicar drogado, dijo. Imagínese usted, que yo andaba en drogas. Y no le cuento otras cosas más penosas. Ya no me dolió mucho, fe. Está bueno que se haya ido, gracias a Dios, dije yo. Pues sí, mucho ayuda el que poco estorba. Amén. Entonces, acá el apóstol dice, señores, el ministerio no es para salir en la fotografía. El ministerio no es para hacerse famoso. El ministerio es para servirle al Señor. Yo aquí lo que estoy haciendo es sirviéndole al Señor. Yo aquí no me estoy haciendo famoso. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que cuesta estar aquí. Todos los cultos. Todos los cultos. Solo Dios sabe. Lo que se deja de ganar. Entre comillas, ¿no? Si lo vemos terrenalmente. ¿Cuántos trabajos he despreciado yo por el ministerio? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuánto ganas al año? ¿Para qué? Tanto. Si quisieras venir a trabajar conmigo, te pago ese dinero. Eso sí, incluye sábado y domingo. No, yo no. No puedo porque yo, hermano, yo ya hace tiempo asumí mi posición. Yo ya me enteré que por alguna razón Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Por alguna razón. Entonces yo ya sé dónde es mi lugar. No es para venirme a ser famoso. No es, a mí me da pena. Y ahora con nosotros el doctor Boris López, a mí me da pena. ¿Sí? Yo me fui a estudiar 4 años aquí a la universidad y saqué mi doctorado. Y sí aprendí porque yo mismo, tal vez no daba mucha buena información ahí, pero
Pero sí yo, depende del alumno siempre, ¿no? Depende del alumno siempre. Y tenía yo en la universidad ahí mis encontronazos con algunos maestros porque no era así como ellos decían y se enojaban. Se enojaban y bueno. Pero el ministerio, hermanos, aquí no es para la fotografía. No es para que digan don fulano, el siervo amado. No. Esta es una obra de servicio, una obra de convencimiento. Entonces el apóstol dice allí, miren señores, aquí no se trata de ser el mejor. Porque si de ser el mejor se trata, en el inicio de este capítulo el apóstol dice, hermanito, si de competir se trata de quién es el mejor, hermanito, yo fui arrebatado al paraíso. Yo ya fui al cielo. Y solo ha habido una persona que ha ido al cielo, Jesucristo. Solo uno. Y a mí me fue dado ir también. Ustedes van a competir conmigo. Y entonces el apóstol lo que quiere hacer es hacer aterrizar a la gente que esto no se trata de vanagloria. Entonces dice ahí, en el 7. Y vamos a ver el 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría la verdad, si fuera el paraíso. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, huye de mí. No, yo estoy aquí para servirle al Señor, dice el apóstol. No estoy para que digan, oh. Yo no sé por qué hay gente que cree que hay cierta preponderancia en lo que la gente es. Ay, fulano de tal cree en el tal artista cree en el Señor. Y igual que nosotros. Es igual que usted o que yo. No tiene ningún ser humano tiene diferencia con nadie. Nadie. Sin embargo, es para que nadie piense de mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo era un tipo arrogante, soberbio, creído, egocentrista. Y lo demuestra en su vida anterior. Era un tipo de cuidado. Era un tipo de cuidado. Más que Jorge Negrete y Pedro Infante en aquellos dos tipos de cuidado. ¿Ah? Más que eso. Algunos ni saben de qué estoy hablando. Solo el hermano Luisito. Hermano, un tipo de cuidado. Pero cuando el Señor lo convirtió, lo mantuvo mansito. ¿Cómo? De aquellas golpizas que le dieron a él quedó maltrecho. Hay ciertas teorías que dicen que cuando está escribiendo las otras epístolas, dice, mirad con qué gran letra os escribo. Algunos piensan que era que tenía cataratas y que estaba quedando ciego. Y que por eso, y que esa era la llaga. Así como dice ahí, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, inmediatamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Me fue dado un aguijón en la cara. Entonces el Señor le puso ese freno de mano. Yo le contaba hace poco a una muchacha. Le contaba y le decía, ¿y usted cómo sabe tanto de cerdos? Me dice, de chancho, puercos. Le digo yo, es que de donde es mi mamá, ahí la gente todos tienen crianza de cerdos. Entonces yo sé mucho de cerdo. Entonces, el cerdo es travieso. ¿Sabe usted que el cerdo es el animal más inteligente? No es el perro, es el cerdo. Y varias vísceras del cerdo son idénticas a las del ser humano. Y varios dientes del cerdo son idénticos a los del ser humano. ¿Verdad?
Usted le ve la dentadura a un cerdo, casi como la del ser humano. Todas son buenas y todo, casi como la del ser humano. Y es omnívoro también, igual que el ser humano. O sea, come de todo, come verduras, come carne, come de todo. Lo curioso es que como el cerdo es travieso, y para travesear, ocupa el hocico. Hace hoyos, destruye, muerde. Entonces, lo que hacemos, los que hemos sido criadores de cerdos, limpiamos bien un alambre galvanizado, porque es el que no se enmohece. Se le lima las orillas, se agarra el cerdo y se le mete en el hocico y se le da vuelta y se le hace el nudito. Entonces sangra, ¿verdad? Sangra. Entonces cuando quiere atravesar, no puede. No puede porque quiere atravesar, se sangra. Entonces le duele. Hoy han inventado en los perros, han inventado unos muros eléctricos. Me da mucha tristeza porque eso le quita vida a los perritos, ¿verdad? Entonces el perrito ya no puede pasar a la cocina porque ahí está la barrera. ¿Sí los conocen ustedes eso? Levanten la mano, ¿quiénes los han visto? ¿Ustedes no los han visto? Entonces, ahí está el muro de electrones, y el perrito no puede pasar y anda su collarcito aquí porque cada vez que le pega el golpe en la cabeza de electricidad. Entonces sabe que no puede pasar ahí. La primera vez que yo lo vi fue en el año 2005, ahí en Maryland, porque veo el gran Rottweiler. Y yo, no, me dice el hermano con el que yo andaba, el perro no pasa ahí, me dijo, porque ahí tiene su muro. Ahí solo que se vaya la luz, me dijo. Ahí sí que corramos todo, ¿verdad? Pero así es, el cerdito se le pone ahí su anillo. Su anillo para que no se gloríe, para que se amanse, para que se corrija, para que se corrija. Entonces Dios lo que hace en el ministerio con todos los que servimos es ponernos un anillo en el hocico. Así nos controla, para que no saltemos, para que no saltemos allá donde el vecino, para que no entremos en la cocina. Entonces el Señor se encarga de mandarnos un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se enaltezca, para que no se me crezca. Aquel que anda como caballo sin nombre, yo dudaría que Dios lo tiene de su lado. Aquel que anda como que es caballo, sin nombre, salvaje. No, porque el siervo de Dios dice primero de Timoteo, debe ser manso, acomedido, no pendenciero. Dice la Escritura, de buen testimonio con los demás, dice la Escritura. O sea que si le cae mal a todo el mundo, como que para siervo no trae. Porque algo tiene que tener de buen nombre. Algo tiene que tener de bueno. Entonces él dice, y para que no me enaltezca, Dios me puso un aguijón. Otros creen que de los latigazos que le dieron, de los 40 latigazos que le dieron, quedó todo fruncido, porque recuérdese que ahí no había la medicina que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Que todo es quiropráctico, que todo es aquí, que todo es allá. No, allá la gente se curaba y quedaba toda fruncida. Se curaba una fractura y quedaba maltrecha. La persona ya quedaba coja. Así era antes. La anestesia. Si la anestesia es un invento de hace poco. Se le estaba pudriendo la pierna a alguien, le metían el cuarto de aguarrás para anestesiarlo. O sabe que
le daban un mazazo en la cabeza. Le daban ¡pum! Y había gente que se despertaba, reaccionaba a media operación. Se despertaba, le daban otro, pues. A media operación. Bueno, si usted lo busca ahí en Google, un médico británico es el que tenía el récord de amputación. Él amputó en 1 minuto 40 segundos a una persona. Porque no había anestesia. Y la persona ¡tum! Ya cayó la pata ya podrida. Amarrarle. Así era el mundo más salvaje. Entonces se cree que el apóstol pues, tenía su fruncimiento, ¿verdad?, en la espalda. No dice la Biblia. Todo es suposición. Pero ¿por qué Dios le mandó todo esto? Para que el evangelio no. El doctor Paul Yonggi Cho, que es el fundador de la iglesia más grande del mundo, en números, en congregación, 830,000 personas, pues él va en su Mercedes-Benz, 10 personas a la derecha y 10 personas a la izquierda corriendo a la par del carro, sirviéndole a él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo paralizó un rato. Le mandó parálisis. Así que lo llevaban chineadito solo a predicar. Se le quitó lo de bayunco, diríamos en salvadoreño. Entonces, ¿después qué hizo? Después ya solo se vestía con su mantita, como era coreano, ¿no? Ya solo se vestía ahí con su túnica. Y ya era más manso. Así es el ministerio. En el ministerio Dios amansa. Amén. Amén. Así que, y en la vida cristiana Dios amansa también. Entonces dice ahí, 7, porque es el versículo clave. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir estudiando esto. ¿Qué significa bástate mi gracia? Lo que sí, no olvide el contexto de lo que estamos estudiando. No olvide, hemos venido estudiando ácido. La actitud de sirviente. Si es que realmente está entregado a Dios, o lo hace para la fama, para la fotografía. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Hermano, porque la palabra de Dios nos lo está mostrando. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Que así son las cosas. Así funcionan las cosas. El Señor nos ha puesto. Yo le doy gracias al Señor por el aguijón en la carne que tengo. ¿Por qué? Porque gracias a eso me ha permitido serle obediente. No dejo de ser carnal y no dejo de ser pecador, pero verá qué obediente soy. ¿Se entiende? Soy bien obediente. Yo sí que soy obediente al Señor. No dejo de ser carnal y pecador, pero soy bien obediente. ¿Cómo? Gracias al aguijón en la carne. Hermano, yo espero que usted también tenga su aguijón en la carne. Pastor, ¿y por qué me dice eso? Para que entonces se cumpla el propósito de Dios en su vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias porque nos permite seguir estudiando. Gracias por mis hermanos, Señor, que han venido a mitad de semana a buscar tu rostro, a aprender, a crecer. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque fortalecen este ministerio. Te pido, Señor, que mientras todos oramos, dirigirme a usted. Quiero dirigirme a usted y preguntarle, usted probablemente tenga un concepto de lo que es el ministerio cristiano, lo que es el evangelio. Pero el evangelio es diferente a lo que se predica. El evangelio está aquí en la escritura. El evangelio es lo que está acá, a lo cual nosotros tenemos que someternos y aprender. Y entonces,
probablemente el evangelio que le han mostrado a usted no sea el de Jesucristo. Pero hoy nosotros estamos aquí para mostrarle el evangelio que es de Jesucristo. Por eso, hoy queremos presentarle a Jesús como Señor y Salvador personal. Conozca el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? Primero, entréguele su corazón a Él. Ore conmigo de esta manera y dígale así al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Te pido, Señor, que para tener un momento de convicción, de perdón de mis pecados, de la seguridad de la salvación, de la presencia del Espíritu Santo en mí. Gracias por ser mi Salvador este día, en Cristo Jesús. Amén. Si usted oró, usted ha nacido en la familia de Dios. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo y siga creciendo en el conocimiento del Señor, porque solo hay un Evangelio, el que está acá en la Escritura, e incluye un aguijón en la carne. Continuamos orando acá. Padre, gracias te damos, porque tenemos una madurez excepcional en el Evangelio y hemos podido aprender. Cuán grandes son tus misterios y cuán grandes son tus enseñanzas. En el nombre de Jesús te suplicamos que siempre nos sigas instruyendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.